Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a Nordeste Radio. Quiero decirles una cosa, luego el segundo programa lo vamos a hacer desde Grajera, desde el campo de golf La Llanás, lo haremos allí en directo. Allí hablaremos de golf, por supuesto, hablaremos de turismo, hablaremos de hostelería y hablaremos de sanidad. Ya les contaré luego una historia, pero será luego en el segundo programa. Ahora no sé si tenemos ya a Mireia Jiménez. Sí la tenemos. Mireia, muy buenos días. ¿Se me oye a mí? Se te oye perfectamente. Ah. ¿Tú nos oyes a nosotros? ¿Nos oyes, Mireia? Sí, ya está. Ah, ya está, fenomenal. Que digo, algo han tocado que no sé qué es. Sí, esto de la tecnología, la verdad es que nos facilita muchas cosas, pero en ocasiones, caramba, cuando se pone a dar lata, no la da. Mireia Jiménez Higón, ustedes la recordarán porque hace poco también pasaste por aquí por los micrófonos de Nordeste Radio con tu libro anterior. Sí, eso es. De hecho, muchísimas gracias por traerme de nuevo. No, muchísimas gracias a ti por seguir escribiendo y además libros cada vez más interesantes. Vamos a hablar un poquito de ti, si te parece. Tú has pertenecido a algo que todos admiramos tanto y tenemos tanto que agradecer como es la UME. Has estado ahí, Sí, ¿verdad? sí. ¿Cómo es la vida en la UME? Pues la verdad es que guardo muy buenos recuerdos y muy duros también, Ajá. porque es una unidad muy fuerte, es una unidad donde la verdad es que sus miembros se entrenan a diario Ajá. para poder llevar a cabo las misiones que deben realizar. Y además es que en contra de otras unidades que se preparan igualmente, pues, prácticamente a diario también, Sí, claro. la UME tiene la suerte y la desgracia en la que su intervención es prácticamente inmediata. Ujú. Entonces, los miembros que la componen tienen que ser personas, tienen que ser, bueno, sí, tienen que ser militares, ¿no? Claro. que realmente estén preparados, estén especializados y que trabajen a conciencia para siempre solventar aquello pues, por lo que son reclamados, Sí, que, claro. que siempre que aparecen es porque hay una emergencia y en la mayoría de las ocasiones es un drama personal, claro. Sí, no, desde luego. De hecho, cuando decía que guardaba buenos y duros momentos es porque, por suerte o por desgracia, se viven cosas que duelen. Y a toro pasado hay, o sea, de hecho, tanto en mi caso, pero en caso de compañeros, nos lo pegamos unos a otros. Hemos llegado pues, a llegar a un sitio y llorar Sí, de ver las cosas sí. que se ven, aunque sean, yo por la primera vez que recuerdo, que luego ha habido cosas peores, pero claro, Ujú. lo primero que recuerdo es en un incendio, creo que era por Altea, Sí. hace ya años, y claro, ver los animales calcinados. Madre mía. A mí me dio, era la primera vez que yo participaba en algo así y lo pasé mal. No es Es para verdad que menos. no es luego cosas más fuertes que no voy a contar ni Ujú. eso, pero esa vez lo pasé muy mal porque vi la realidad de lo que es. Sí, eso marca. Tiene, Y, tiene que marcar. sí, Tiene que yo marcar. sí. Oye, a ti lo de escribir te viene de pequeñita, ¿eh? Sí, también. Sí, Sí, no. la verdad que, pero porque yo siempre he sido muy lectora, muy de cuentos. Mi madre, de hecho, tengo un cuento, ay, mira, lo tenía que ver, no sé dónde está. Tengo un cuento porque mi cuento favorito, ¿no? Pues siempre ha sido Alicia en el País de las Maravillas. Tengo un Ah, cuento que es de cuando yo era pequeña, me lo compró mi madre mm. y me lo leía. Y entonces yo creo que a raíz de ahí pues yo he seguido leyendo y luego ya me inventaba yo mis propias películas, que a veces tenían su sentido y otras veces Pues no. pues no, pero ahí Pero era estaban. tuyo. Pero era tuyo. De todas formas, Alicia en el País de las Maravillas tiene mucho fondo, ¿eh? Sí, bueno, una vez uno ya es adulto ya descubre la parte, pues eso, que hay detrás. Pero bueno, Eh, para como historia y como cuento, la verdad es que
A mí me gustaba Es muchísimo. una maravilla, es una maravilla. Bueno, Toletum, la última novela, la novela que tienes ahora, una novela acabas de sacar. Una novela se desarrolla a mediados del siglo XIX y ahí Mm. entramos, claro, fíjate, hablamos de misterios, hablamos de reliquias, hablamos de intrigas en un ambiente tan misterioso, tan enigmático como es el de Toledo. Sí, exacto. Es que Toledo invita muchísimo a estas cosas. Mm, Todo hay que. es verdad. Entonces, yo, bueno, pues ya saben a los que me hayan leído alguna vez que yo tiro muchísimo por la parte de la leyenda y todo Ujú, esto. Y luego, evidentemente, también mi fuerte es el siglo XIX, con lo cual en Toledo me he hecho ahí una fusión mm, de las dos cosas. Y entonces también hay una parte de la novela que claro, guarda mucha relación con ciertas reliquias que siempre se han dicho que se encuentran allí. sí, ha habido tantas cosas. Y, bueno, se dice que se encuentran ahí, también hay quien dice que está en Jaén, hay que, en fin, hay Ajá, ajá. varias vertientes, ¿no? Y entonces, la verdad es que la historia surge realmente porque se me ocurrió así, sin más, el andar, todo esto por culpa de Luis Manuel Zorrilla, por cierto. Todo esto. Mira, mira, aquí Pues, le tienes, que está diciendo, gracias por compartir la entrevista. Llevemos la cultura a todos los rincones. pues el tema es que empecé a publicar un relato que lo iba escribiendo sobre la marcha y lo iba publicando en mi página de Facebook. El Ajá. caso es que a la gente le empezó a gustar y empecé pues a alargarlo y a meterme en un berenjenal que luego no tenía muy claro cómo salir de ahí. Entonces, ya llegó un punto en el que más o menos, digamos que el primer tercio de la novela la había publicado en Facebook Ajá. y vi, gracias a personas pues como Luis Manuel, como Juan Palau, como Soledad o Vero o tal, pues me empujaron a que podría convertirse en una buena historia. Ujú. Entonces, de hecho, la que publiqué en Facebook estaba ambientada en otra época que no tenía un poco, no estaba muy clara. Y aquí ya por fin decidí utilizar una serie de acontecimientos que se suceden en la primera mitad del siglo XIX para jugar un poco entre lo que es la leyenda y lo que es la realidad y cómo podría haber, a lo mejor, pues cómo podría haber cambiado Ajá. la historia de España si hubiese sucedido lo Claro, que, lo claro, que se tenía pensado que sucediera. Que porque luego no vamos, pase y por eso la historia continúa como es. es que vamos a recordar que estamos en un momento, porque el siglo XIX fue un siglo realmente convulso aquí en España. Estamos en la regencia de Espartero. Exacto. eh, María Cristina está en el Está en el exilio. exilio, tenemos aquí a Isabel II, bueno, que es una niña, entonces Ujú. el tema es muy, muy convulso. Y todo depende de encontrar, de localizar una reliquia. Sí. Claro, digamos que he mezclado la parte de ficción, pues he cogido un grupo muy variopinto Ujú, de personajes. La verdad es que la novela ha terminado siendo una novela pues, típica de aventura histórica, ujú, pues se ha quedado en ese género. Y entonces los personajes que son ficticios tratan de encontrar o de que no encuentren, claro, ujú. están los que sí y los que no, la reliquia, porque esa reliquia además la quiere María Cristina para recuperar la regencia de España. Estamos hablando de objetos de poder, Sí. ujú. Algo que todo el mundo ha buscado, No, desde Hitler spoilearme hasta cualquiera. Claro. ¿Perdón? que me daba miedo autospoilearme a mí misma. Hombre, pero algo que contar, no todo, pero bueno, es un Sí, no, no, tema no, de... no, si no lo digo por ti, lo digo por mí, porque yo me lanzo y cuento la película entera. Bueno, en ocasiones Hombre. apetece el saber de un libro para comprarlo, para leerlo. Decir, coño, me han faltado unos detallitos que siempre son interesantes. Sí, sí, es así, es así. Lo que pasa es que yo, por eso digo que yo a veces me freno en puntos que igual no es necesario, pues se puede continuar más adelante, ¿no? Pero no sé en qué, nunca sé hasta dónde tengo que frenar. Soy un desastre.
para estas cosas. Pues lo que sí es cierto es que te gustan mucho las leyendas. El libro anterior tuyo, que se titulaba El viaje, se convirtió en leyenda. ¿De alguna forma tú consideras que las leyendas siempre tienen un algo de verdad? Yo considero que toda leyenda tiene un germen histórico siempre. Ujú. Esto es como el que dice que todos los autores en sus novelas tienen parte de ellos, ¿no? Pues esto viene a ser prácticamente, o sea, la leyenda para mí es algo así. Y aparte es que las leyendas son una fuente literaria maravillosa para el conocimiento del folclore de las diferentes épocas en las que se desarrollan. Entonces, sí que creo que todas las leyendas tienen un germen que es histórico y que es real. Y tú reconstruyes un Toledo que posiblemente ahora mismo no exista. Estamos hablando de mediados del siglo XIX y hay sitios, lugares donde tú sitúas a los personajes y esos lugares pues igual ya no existen y tú lo has recreado, los has recuperado. Sí, de hecho, esa parte me gustó muchísimo, la verdad, el hecho de... O sea, me gusta muchísimo y a la par da un poco de miedo, Ujú. porque precisamente por eso, porque las ciudades están en continuo cambio. Sí, sí. Y encima esa época fue una época también muy parecida a la de hoy, que en plan de vamos a tirar cosas y a ampliar zonas y ahí estábamos. Ujú. Entonces, justo, precisamente, la novela se desarrolla en 1841 y de hecho, hay un edificio que se echa abajo precisamente ese año. Caramba. Y también lo uso para que, bueno, pues la verdad es que lo uso porque precisamente ese edificio es uno de los edificios donde dicen que podría estar la entrada a las cuevas de Hércules, Sí, la que famosa es cueva de Hércules. uno de los puntos a los que tienen que llegar. Que tantas Y entonces, investigaciones... claro, todo y- esto lo tenía que tener más o menos bien atado, Ujú, precisamente por no situarlos como, lo siento mucho, pero como en Caballo de Troya, ¿no? ujú. Cuando va a pasear el Señor Jesucristo por un coliseo que todavía No no está. estaba. Pues Ujú. no, pues el miedo que me da es hacer cosas así. Entonces, esa fase de conocer y de investigar cuál era la planta de Toledo en la época, pues Ujú. la verdad es que es algo que me ha gustado mucho y con la que he disfrutado muchísimo y con la que espero que cuando la gente lea la novela, pues descubra esas construcciones, esos edificios que hoy no están. De hecho, uno de ellos sería el palacio de... Ay, se me ha ido el nombre. De los... Se me ha ido el nombre por completo. Bueno, no te preocupes, te acordarás luego, te acordarás luego. Oye, a mí hay una cosa que aparece en tu libro y es algo que siempre me crea mucho morbo y son las antiguas, esas sociedades secretas que incluso dicen que todavía existen y tal. Y claro, mezclar sociedades secretas con un tema como las cuevas de Hércules, porque las cuevas de Hércules sabes que se han hecho muchísimas investigaciones, que hay mucha gente que ha tenido problemas o que ha dicho que ha tenido problemas por investigar sobre las cuevas de Hércules. Entonces, mezclar esas dos cosas es muy interesante. Sí, bueno, de hecho, ya lo encontraba, eran los marqueses de Villena. Que iba a decir No, de Marqués Villena y de digo, Villena. no, tiene sentido, de Ujú. Villena. Sí, 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 sí. Pues las sociedades estas secretas realmente sí que en relación al custodio de algunos tesoros, sí que por supuesto existieron y demás. Y de hecho yo me baso en una que creó un cardenal de Jaén, Ujú. que está obsesionado con encontrar precisamente pues, las reliquias estas Ajá. y creó una sociedad para que se centraran pues, en estudiar, en investigar y a ver si y en encontrar la reliquia de Marras. Y Ujú. en contrapartida había otra que precisamente lo que intentaba era evitarlo, porque se temía porque esto es como todo, ¿no? Hasta hace bien poco pues la gente de pueblo siempre ha creído en todas estas cosas de poderes y de historias del más allá. Entonces se temía que realmente si se encontraba
pudiera suponer un peligro para incluso el país. Además, ten en cuenta por aquel año, por ese siglo, incluso bien entrado el siglo XX, los objetos de poder se han rebuscado por todos sitios y de todas maneras. En Toledo se han buscado muchas, como la famosa mesa de Salomón, etcétera, etcétera. Es muy esto y que también es muy aficionado, bueno, aficionado no, que se ha especializado es Juan Eslava Galán. Ajá, claro. Y Sí, es sí. uno de los grandes que realmente pues se merece leer su obra, sobre todo si uno quiere conocer un poquito más sobre el tema. Ujú. Oye, aparte de la cueva de Hércules, que tú has investigado sobre ellas, Sí. sí, y Pues volvemos otra vez a lo mismo. Sobre las cuevas de Hércules, bueno, dicen, comentan que pues se construyeron, no, es donde se salvaguarda pues la mesa de Salomón y bueno, el tesoro de templarios y tal, ajá, que luego ajá. los rescataron de ahí y se lo llevaron a otras partes y todas estas cosas. Eh, entonces, lo que pasa, bueno, de hecho hay leyendas allí también pues, que dicen que las cuevas de Hércules se extienden mucho más Sí, allá de sí. Toledo y, en fin, es que hay mucha... Hay, Dentro hay, de todo esto, la verdad es que lo cuento un poco en la novela. hay muchos enigmas en Toledo, pero sobre todo está el de la cueva de Hércules y luego también los famosos autómatas en los subterráneos de la catedral. Sí, bueno, es que claro. Es que sí, es que como comentábamos al principio, Toledo está Sí, repleto está repleto. de leyendas bueno, pues que hay quien sí que las cree y hay quien le busca la parte científica o real a lo que vienen siendo, vamos. Ujú. Es que Toledo es una ciudad. Además, es que llegas a Toledo, aunque sea de día, llegas a Toledo y te inunda el misterio, ¿verdad? Esas calles. Es peculiar, es muy peculiar Toledo. Hmm. Ah, Yo, bueno, de hecho, algunas de esas leyendas también las uso para la novela ujú. porque guardan cierta relación y entonces lo que hago, pues las voy uniendo para llevar a cabo la empresa que al revés, para que Ujú, lleven a cabo la empresa los personajes que aparecen en la novela. Se Bueno, basan en una serie de leyendas ujú. de la época para concretar por dónde deben comenzar la búsqueda. O sea, el tema es de verdad que, es que coges el libro y te apetece seguir leyendo porque posiblemente se está viendo que el futuro de España puede cambiar por culpa de una simple reliquia. Sí, ¿Cómo sí. consigues mover eso para que tenga esa tremenda importancia una reliquia? Pues claro, para que funcionara tenía que elegir un momento de la historia de España en la que realmente España estuviese conmocionada por los episodios bélicos que acababa de sufrir. Ujú, Estaba dividida, era una situación convulsa, como hablábamos antes. La situación en la regencia de Espartero pendía también de un hilo. María Cristina estaba cobrando mucha fuerza. Espartero además tenía una habilidad maravillosa para crearse enemigos dentro de sí. su propia corte, de su propia gente. Ujú. Y entonces estábamos en una situación muy crítica en ese año que podía haber cambiado el curso de la historia política de España. De hecho, sucede sucede algo en ese momento en el que las reales niñas, la reina Isabel y su Sí. hermana, corrieron peligro, hubo una noche un poco negra, y ese es el clima, digamos, en el que la parte histórica de Toletum llega a lo más alto, ¿no? Que es el momento en el que si se hubiese llevado a cabo, si hubiese llegado a buen puerto, las intenciones de María Cristina, que María Cristina también se las traía, Sí. Y eh, luego Isabel II. si hubiesen llegado a buen puerto, sus propias hijas hubiesen tenido
hubiesen corrido mucho peligro. Mira, nos dice Luis Manuel que este fin de semana se va a ir a Toledo a buscar reliquias y que va a crear una sociedad secreta, que no nos dice el nombre porque es secreto. Mira ahí. Capaces. Dice, y es verdad que una de las cosas más curiosas de Toledo son los siglos en que convivieron en paz tantas religiones juntas. Lo de tantas religiones juntas estoy de acuerdo con él, pero lo de en paz no tanto, ¿eh? No, 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 eso de la convivencia maravillosa no no ha sido cierto. es otra leyenda Es otra que leyenda. se ha creado como algo que hubiese sido pues una utopía maravillosa, ¿no? Ujú. Pero lo que se hacían era simplemente respetarse. Sí, Cada uno pero tenía su zona y ya y, está. y, Por y un- y supuesto, había. uno, y unos estaban arriba y otros en medio y otros abajo. Exactamente. Está claro. Pero bueno, mientras hubiese cierto respeto y tal, la verdad es que esa situación no se ha vivido en prácticamente ningún otro sitio. Entonces, Ninguno. sí que es digno de admirar que dentro de sus diferencias, pues más o menos Llegaron a conviven. convivir, pero vamos, ni vivían en paz ni en armonía, simplemente convivían y siempre mandaban unos y les sacaban dinero a otros. Pero bueno, oye, una cosa interesante. De verdad, amigo, les recomiendo el libro Toletum, que merece la pena. La verdad es que lo coges y te cuesta trabajo soltarlo. Es casi un libro que dices, "Va, una paginita más y apago la luz", y al final no apaga la luz. Pero bueno, vas a firmar, este viernes firmas en Requena, en la Feria del Libro. Sí, iremos a Requena por la tarde. Ajá. Es la primera vez que voy allí, la verdad. Y bueno, veremos a ver qué tal se da. Y vas, Este año, la verdad es que he tenido suerte y se han podido juntar los astros y tengo muy bien. algún que otro evento y alguna que otra firma y la verdad es que estoy bastante contenta con eso. Y luego en octubre, bueno, ya hablaremos, en octubre se celebra la 22ª semana de la novela histórica de Cartagena y ahí también vas a presentar a la sexta novela, Toledo. Sí, sí, además estoy súper encantada e ilusionada porque ya hablamos con palabras mayores en Sí, ciertos eventos como, pues como en Cartagena o como en Úbeda y tal, que son eventos literarios especializados en novela histórica, que ir allí a presentar tu obra, la verdad es que es un lujo y todo un honor, la verdad. además que ahí hay ya escritores de fama reconocida y de peso. Como tú ya con este segundo libro, la verdad es que también empieza a coger un peso interesante. Bueno, ya se andará el camino. Bueno, No a, sé, a hay ver, mucho que recorrer todavía ahí. sí, bueno, siempre tengo que recorrer, si no sería muy aburrido esto. Además, bueno, esta mujer Mireia, la verdad es que no para. También eres administradora de un grupo extraordinario que es el grupo de novela histórica, que habéis superado ya los 40.000 miembros, entre los que tengo el placer y el orgullo de incluirme. Sí, no, lo que yo creo que ese grupo lo bueno que tiene es que hemos conseguido de algún modo que grandes escritores, personas a las que muchos de nosotros admiramos, yo en Ujú, mi caso, pues cuando hace casi 2 años me dijo Andrés, que es el administrador más antiguo, ya ajá, es honorífico, ajá. de, del grupo, pues andaba un poco liado y me dijo pues de entrar a jugar y yo al principio, bueno, pues era muy de recomendar novelas y tal, y luego ya me empecé a atrever a escribir, a escribir, sí, bueno, a escribir, a hablar a escritores que yo pues he idolatrado siempre, y el hecho de que me contestaran ya era como, ¡ay! Que me ha contestado. Qué bien. Entonces, claro, esto se ha conseguido hacer ya de un modo mucho más natural dentro del grupo. Entonces, claro, la gente que admira, pues, en mi caso, pues a Antonio Garrido, Ajá. a Gonzalo Giner, a José Calvo, yo qué sé, a Jorge Molís, es que escribas un comentario y te diga muchas gracias. ¡Ay! Me ha dicho, No, y ya poder empezar a entablar una conversación con él sobre su novela o sobre su vida cotidiana, porque a veces también comparten cosas sí. de, pues me he ido a la playa o me he ido a comer a no sé dónde, y ya pues se ha creado un ambiente muy natural y yo creo que eso es lo que a la gente le ha terminado por gustar y por quedarse. La verdad es que Y soy varios eh, administradores y es justo reconocer que, que os lo curráis porque mover un grupo con tantos miembros es difícil, es laborioso al menos.
Sí, pero realmente tenemos suerte, porque la gran mayoría de los que están ahí, allá donde fueres, a lo que vieres, ¿no? Ujú, Entonces, la gran mayoría ve el ritmo que se lleva y casi todos los que entran se amoldan a esa forma de interactuar unos con otros. Alguna vez sí que se va algo de madre, pero ahí es que no nos queda otra. Yo soy muy poco de discutir con nadie ni de bloquear y tal, entonces muchas veces mm, no me gusta. ajá, Y entonces muchas veces lo que hago ya directamente, si veo que la cosa se va de madre, cierro los comentarios de esa publicación porque se ha ido por lo que sea, doy aviso de que por favor respeto y tal, y normalmente ahí se queda la cosa. ujú. Sí que hay alguien que se queda con ganas de contestar y entonces abre otro hilo y contesta por el otro lado. Y entonces ahí sí que ya me toca eliminar la publicación y decirle, oye, por favor, si hemos intentado que por aquí no se siga, no lo vuelvas a abrir en otro sitio para continuar la discusión. Pero realmente eso pasa, Pocas no, veces. gracias a Dios no suele suceder a menudo. Hay algunos temas que aún duelen, ¿no? En algunos aspectos y hay veces que la sangre pues tira más y se emocionan y se van. Pero Pero bueno, al final, normalmente hasta incluso esos temas los han tratado con respeto y no ha llegado la sangre al río. no. Mireia Jiménez Igón, la tienen ustedes en Requena, ¿verdad? En la Feria del Libro Requena, el día 11, firmando libros. De verdad, este último Toletum es absolutamente recomendable, de verdad. Mireia, muchísimas gracias por haberte acercado a Nordeste Radio, muchísimas gracias por esta novela que me parece extraordinaria y nada, a seguir triunfando y a seguir escribiendo. Ay, muchísimas gracias por tus palabras, de verdad. Y por haberme traído otra vez. No, Pero yo encantadísimo. Tú sigue haciendo libros que yo seguiré disfrutando con ellos un montón, de verdad. bueno, un abrazo, Venga, gracias. un besote fuerte. Hasta luego. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671 091 098. Tenemos tu solución. 671 091 098.
¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671 091 098. Tenemos tu solución. 671 091 098. Amigos, ahora vamos a hablar de historia. Y qué mejor para hablar de historia que nuestro amigo José Luis García Casado. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Uy, qué voz tan potente. ¿Eh? Qué voz tan potente. Bueno, es cosa de los aparatos esto. Ah, bueno. Y el poderío tuyo. Oye, hoy vamos a hablar de un hecho tremendo del que presumen mucho los ingleses. Vamos a hablar de la grande y felicísima Armada. Sí, señor. Pues, Sí, señor. pues, Algo que, bueno, ya comentamos la semana pasada, que es algo que se venía fraguando desde atrás, desde años atrás, ajá. al año en que tuvo lugar los hechos, porque realmente eso formaba parte de una estrategia geopolítica de Felipe II. Ajá. Bueno, y de todo lo que se movía alrededor de la política, de las guerras de religiones, Sí. de los territorios que pertenecían a una u otra potencia. Y por eso el otro día os comentaba que hoy iba a hablar de algo trascendente, que tuvo una gran trascendencia tanto en el terreno económico y militar como fue el hito de la llamada Armada Invencible. Un nombre que pusieron los ingleses. Lógicamente para apuntarse el tanto de que habían derrotado a la gran Armada Española. Ajá. Me explico, veréis. Venga. En 1558, el Imperio Español se extendía por América y Filipinas, además de haberse anexionado los territorios de Portugal por una cuestión de herencia. Uh-huh. Un momentito, que eso de pronto le da por moverse. Que no te mueva a ti nada, ¿eh? Bueno, España tenía un gran interés por Inglaterra, naturalmente, ya que la situación de Inglaterra para nuestros intereses resultaba verdaderamente estratégica, claro. Porque hay una cosa que está clara, y es que Inglaterra era un paraguas perfecto para estos intereses nuestros en las tierras del norte, de Flandes, sí, claro, de
Bajos, etcétera, etcétera, podía ser o debería ser un apoyo importante para los intereses españoles, sobre todo frente a los ataques franceses Franceses. y las rebeliones protestantes que vendrían después, que recibían ayuda precisamente desde Inglaterra, amén de la protección que la pérfida Albión prestaba a piratas y corsarios que interferían las rutas con nuestras colonias americanas. Que luego se habla mucho de los piratas, pero tampoco nos hicieron tanto daño, ¿eh? No hicieron tanto, pero, hombre, no quisiera decir palabras gruesas por la radio, pero como decía un jefe que tuve yo hace muchos años, que eran situaciones que no joden, pero atormentan. Pero atormentan. Y esto era un poco lo que nos estaba pasando con los piratas. Sí. Porque, hombre, ¿qué quieres que te diga? Eso de que los galeones los fueran pillando en las rutas de vuelta a España, etcétera, pues la verdad es que era complicado, interrumpían las comunicaciones y sobre todo interrumpían el tráfico flujo habitual de la plata y el oro que venía de América. Pues con estas perspectivas de apoyar a nuestros territorios de los Países Bajos y defenderlos de los ataques franceses, como digo, se pactó un matrimonio de Estado entre Felipe II y la reina católica de Inglaterra, María I. Este matrimonio de Estado estaba orientado a conseguir que de él naciera un heredero que acabara siendo el rey de España e Inglaterra. Comentábamos en algún momento también, en días atrás, lo que habría sido el mundo si España e Inglaterra hubieran estado reinadas por el mismo rey. Pero bueno, esto no sucedió. No creo que Francia tampoco lo fuera a permitir por aquel entonces. No, seguramente no, pero bueno, evidentemente la balanza se habría inclinado y mucho a favor de este pseudo imperio anglo-español. Pues la reina María I, a instancias precisamente de Felipe II, cuando ya estaban casados, comenzó a construir una armada inglesa, porque no la tenía. Recordad que por aquel entonces los barcos que navegaban bajo pabellón inglés lo hacían con patente de corso. Sí. La mayoría no eran barcos de la flota propia británica. Y luego incluso, pero no solo en Inglaterra, también incluso en España, y luego después de lo de la Armada Invencible, es cierto que no había armada como tal, sino que incluso barcos mercantes se armaban y tal para ir a la guerra, pero no había una armada propiamente dicha. No, efectivamente. Bueno, en España sí había una armada, no maravillosa, pero había se utilizaban barcos mercantes. Una cierta armada institucional, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues como decimos, María I, por indicación de Felipe II, comenzó a construir una armada inglesa más moderna, por supuesto, propia, que estudiaba navegar por el mundo bajo pabellón inglés. Y al primer barco, pero empezaron a hacerlos, y al primer barco le llamaron Felipe y María, precisamente en conmemoración de su matrimonio. Pero amigos, María falleció sin dar a Felipe II un heredero, lo que llevó a la hermanastra de María, la reina Isabel de Inglaterra, a acceder al trono, digamos que por derechos de herencia. Sí, claro. Isabel comenzó a restaurar, porque Isabel
no era católico y entonces empezó a reinstaurar la reforma anglicana en Inglaterra. Incluso le propusieron matrimonio también, ¿no? Incluso se propusieron el matrimonio Felipe II a Isabel. Felipe II, por seguir con la misma idea, efectivamente, le propuso matrimonio a esta Isabel, a Isabel I, bueno, porque era la primera también. Bueno, al principio se llevaban más o menos bien. Pero no se llegaron a casar, no se casaron. No se llegaron a casar, lo rechazó. La reina de Inglaterra rechazó la proposición. Hombre, anglicana y británica, Sí, tenía ¿a poco. dónde iba con un rey español y católico? Sí. Pues no, aquello no encajaba. Entonces, bueno, pues la España de Felipe II y la Inglaterra de Isabel I convivieron de una manera más o menos pacífica durante unos 10 años. Pero claro, es que a partir de aquí España había sufrido constantes ataques en sus colonias de ultramar y en sus barcos, en las rutas que venían de América hacia Sevilla, por parte del pirata John Hawkins y de su primo Francis Drake. Francis Drake, que como sabe todo el mundo, llegó a ser nombrado noble en Inglaterra por sus servicios a la corona. Era Sir Francis Drake. Estos son los que actuaban con expediciones patrocinadas por Isabel, a favor de Isabel, a favor de Inglaterra, pero sin perder su condición de piratas, y cuando tenían un rato libre, pues eran tratantes de esclavos africanos. En 1568, Hawkins y Drake, durante una tormenta, no tuvieron más remedio que buscar refugio en un puerto de Nueva España, el actual México. Lo que lógicamente España, bueno, no sé si lógicamente, pero el hecho cierto es que las autoridades de aquel puerto vieron que era una ocasión que impreparaba para atacar estos barcos ingleses. Y ese ataque se saldó con la victoria de los españoles. A Isabel esto no le hizo ninguna gracia y respondió atacando a 5 galeones españoles cargados de oro. Y bueno, ¿no crean ustedes que eso de los lobbies y los influencers es algo nuevo de nuestro siglo y de nuestras tecnologías? Por humor de todos estos intereses nacionalistas, el Papa Pío V, que lógicamente no veía con buenos ojos el anglicanismo inglés, promulgó, en los lobbies presionaron para que promulgara una bula que excomulgaba a Isabel y autorizaba, ojo, a cualquier católico para asesinarla y a cualquier monarca católico para destronarla. Felipe II en principio no se interesó mucho por este tema, pero el Papa envió a la corte a un representante, un tal Ridolfi, que propuso al rey una conspiración para asesinar a Isabel y sustituirla por la reina de Escocia, María Estuardo, que era de religión católica. Nuestro rey, que ya comentamos en alguna de estas sesiones, que se creía defensor universal de la fe católica, envió a varios agentes a Inglaterra para incitar a la rebelión. Pero esta rebelión jamás llegó a estallar porque los espías de Isabel los detectaron, los descubrieron y desactivaron el control. Isabel decidió entonces devolver el golpe y empezó a dar dinero y armas a los rebeldes protestantes de los Países Bajos. A partir de aquí también reforzó el apoyo
a las razias corsarias de Hawkins y Drake en las costas del Caribe, capturando botines y arrasando ciudades enteras de nuestras colonias. Drake incluso atacó diversos puertos de Galicia, atentando contra iglesias y matando a curas y a monjas, cosa que cabrea profundamente a Felipe II y se decide por fin a atacar Inglaterra. Y aquí tenemos empieza a montarse el lío. Acá empieza. Felipe II organiza una reunión en la cumbre, como se dice ahora, con el duque de Parma, Alejandro Farnesio, que es quien gobierna en nombre del rey en los Países Bajos, y con el marqués de Santa Cruz, Álvaro de Bazán, que era almirante de la flota de Lisboa. A ambos les pide un plan de invasión de Inglaterra. El plan de Álvaro de Bazán, como almirante, pues es coger la flota, desembarcar, mandar una gran flota a Inglaterra y proceder a la invasión de la isla. Por otra parte, la estrategia de Farnesio fue la de llevar a cabo una ofensiva relámpago a Londres de los tercios de Flandes. Felipe, en vez de decidirse por un plan o por otro, ordenó que ambos planes se combinaran, se formara un plan combinado con ambas ideas, y así se concluyó que el marqués de Santa Cruz debía salir de Lisboa capitaneando la armada y se reuniría con Alejandro Farnesio y sus 30.000 hombres que desembarcarían en el condado de Kent, que es una zona en la que entre Kent y Londres no había fortificaciones, ni había grandes instalaciones defensivas. Entonces sitiarían Londres y se harían con el control de la ciudad. Bueno, pues como ven ustedes, aquí vamos de pillo a pillo. Uh-huh. España está para la plagadita de espías ingleses. La mayoría eran españoles comprados con oro inglés, que para eso tenían todo el oro que nos robaban a los españoles. Con lo cual, quiere decir que nosotros nos estábamos pagando a los espías. A lo que vamos. Isabel I fue informada por sus espías de los planes de invasión de Felipe II y naturalmente trató de neutralizar esta operación. A fin de ganar tiempo para disponer sus defensas, Isabel ordenó a Francis Drake atacar la bahía de Cádiz, que es donde se estaban construyendo los barcos de la futura Gran Armada Española. El ataque de Francis Drake fue una desgracia porque capturó cerca de 100 buques españoles, lo que interrumpió gravemente los preparativos nuestros y retrasó los trabajos prácticamente un año más. Hay que decir aquí que desde 1583, y todo esto gracias a Felipe II, que fue el que inspiró la idea, había fundado una comisión real para la Armada, comisión que continuó la labor de modernización de la Armada inglesa que había iniciado, como decíamos, por María I, por instancias, como digo, de Felipe II. Recordemos que fue Felipe II, como digo, el que influyó. Todos los buques antiguos de ingleses se reacondicionaron para mejorar su velocidad. Y todos los buques que se construían de nuevos se diseñaban para ser más rápidos, presentando pues un castillo de popa más liviano, unas líneas más pulidas, adaptarlos a lo que es combate. Unas cubiertas de cañones más largas. En fin, eran un galeón inglés
se convirtió en un rival muy eficaz para, sobre todo, contra un barco de transporte español que apenas iba preparado para hacer frente a otro navío. Bueno, Felipe II vio que la Armada se había convertido en un enorme gasto incapaz de sostener por las arcas del Estado, pero ya no había marcha atrás. Entonces metió prisa a Álvaro de Bazán para que atacara a Inglaterra. Pero he aquí que el 9 de febrero de 1588 a Álvaro de Bazán le da por morirse en Lisboa, precisamente por un tifo. Sí. Con ello, la Armada queda sin almirante. En la capital portuguesa no se encontraba ningún marino con unas características de experiencia y prestigio del nivel que tenía Bazán entre su gente. Sobre todo, además, para liderar una empresa de esta envergadura. Sí. Así que Felipe II recurre al duque de Medina Sidonia. Uno de los primeros grandes errores. Uno de los muchos, efectivamente. Alonso Pérez de Guzmán, el duque de Medina Sidonia, quien el 19 de febrero de 1588 recibió el aviso, el comunicado de la muerte del marqués de Santa Cruz y la orden de partir a Lisboa inmediatamente a hacerse cargo de la flota. Que el pobre hombre no quería. Medina Sidonia no tenía ni pajolera idea de lo que era un barco. No tenía ninguna experiencia naval y, lógicamente, él no se consideraba a sí mismo el hombre indicado para llevar adelante este proyecto. Incluso en cartas enviadas al rey se puede leer en concreto una que es de Vuestra Majestad me mandó que viniese a Lisboa a aparejar esta armada y traerla a mi cargo, y en aceptar la jornada que propuse a Vuestra Majestad muchas causas propias de su servicio, por do no convenía el que yo lo hiciese. No por rehusar el trabajo, sino por ver que se iba a la empresa de un reino tan grande y tan ayudado de sus vecinos, y que para eso era menester mucha más fuerza que la que Vuestra Majestad tenía junta en Lisboa. Y así pues renunció a este servicio por esta causa y por entender que se facilitaba más a Vuestra Majestad el negocio de lo que algunos entendían que solo miraran a su real servicio sin más fines. Bueno, es fácil comprender cómo en este caso cómo eran sus precauciones en relación con la prisa que le estaba metiendo el rey y el mal estado de aquella armada. Una armada mal pertrechada, sin el personal necesario, ni en número ni en experiencia, una armada diseñada apresuradamente que él tenía que disponer en un tiempo demasiado corto y sin apenas hombres, 9.000. Dice un informe, otro informe del nuevo almirante de la Armada, que alguien le había escrito al rey que esta armada estaba tan a punto que podía partir en pocos días. Le dice el almirante al rey, pues después que yo he llegado, el tema era tan diferente que fuera imposible poderse hacer. Pues todo lo que yo he hecho después que llegué y lo que se va haciendo es tan necesario que si no se hiciera dentro de puerto, fuera la armada a mucho riesgo. Sí, que decía que no. La artillería se ha mudado, es imposible servirse de ella de la manera que estaba puesta, y hay muchas más cosas de esta calidad que impiden que se pueda llevar a cabo la misión. Abreviando, Felipe II no recibió las cartas del duque declinando el cargo que le ofrecían, ya que los consejeros del rey, es lo que tienen los asesores nombrados a dedo, las interceptaban y respondieron a
al propio Farnesio le respondieron que negarse a la misión le desacreditaría para siempre, así que adelante, que no se hiciera el remolón y que se hiciera la mar. Pues recibidas estas respuestas, el duque se dirigió a Lisboa a cumplir con lo encomendado, y al cabo de 6 semanas de haber ejercido el mando de la Armada, se hizo a la mar. Incluía 19.000 infantes, 7.000 marineros, 1.000 caballeros de fortuna, 180 clérigos y 130 barcos. El 25 de mayo de 1588, el duque de Medina Sidonia mandó un correo al duque de Parma en los Países Bajos para informarle de que la grande y felicísima armada ya se había hecho a la mar, y recomendaba en su correo que se dispusiera a preparar las tropas terrestres para la invasión de Inglaterra. Aquí se produjo un problema que anticipa, y es que el problema del tiempo. Nuestro gobernador en los Países Bajos jamás recibió ese mensaje. Al duque de Parma no le llegó ese mensaje, por lo que fuera, que no sabemos si algún espía inglés lo interceptó en el camino o qué pasó. En España no existía todavía la agencia de meteorología, y alguien que nadie había previsto en pleno mes de julio fueron las galernas varias seguidas que se produjeron en el mar del Norte, Sí. no en el mar del Norte, el mar del norte de España, en el Golfo de... cerca de La Coruña, frente de La Coruña. Que desbarataron la flota completamente, y llevó más de un mes el volver a reunirla. Cada barco se fue para un lado y tardaron, ya te digo, más de un mes en llegar a reunir la flota. El duque de Medina Sidonia volvió a aconsejar una vez más al rey que desistiese de la empresa o que le relevase del mando. No. A lo que el rey le respondió, ya cabreado, que se dedicase a lo que le había mandado y a lo que tenía que dedicarse. A lo que le habían mandado hacer. Por hombre. La verdad es que, bueno, ya seguiremos hablando de la Armada Invencible. Fue el principio del desastre. La cosa luego continúa. No voy a ser tan prolijo en detalle los próximos días, vale. Pero bueno, sí terminar de contar cuál y cómo fue la aventura de nuestra grande y felicísima armada, que más por razones meteorológicas y de incapacidad de sus mandos, pues no llegó casi ni a disparar un cañón. No, casi. Sí, es verdad. Los ingleses ya le colocaron el nombre de Armada Invencible y dijeron que gracias a la flota inglesa la Armada Invencible no había sido nada eficaz y podían dormir tranquilos los británicos. Ya. En fin, ya hablaremos, porque luego se la devolvimos, ¿no? Ya hablaremos de ello. José Luis García Casado, ha sido un placer, como siempre, escucharte. Como siempre, el placer ha sido mío, amigos. Un abrazo fuerte, amigo. Otro grande para vosotros. Amigos, y aquí les dejamos, nos vamos corriendo. Dentro de un ratito volveremos a conectar con todos ustedes desde Grajera, desde el campo de golf Las Llanas. Hasta dentro de un rato, venga. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.